Pues ya sin más, vamos con ello. La Unión Europea esta noche a examen y sobre todo en relación a nuestro país, España. Para hablar de ello, en primer lugar, tenemos esta noche al embajador de España retirado, don José Antonio Zorrilla. Buenas noches, embajador, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, muchas gracias por invitarme. También tenemos al abogado y doctor en Derecho especializado en Gobierno y Políticas Públicas de la UAM de Madrid, José María Pernas. Buenas noches, José María. Gracias, Rubén, por invitarme, encantado. Gracias a ti por acudir a nuestro llamado. Por el otro lado tenemos a un tocayo, Rubén Cabero, portavoz del equipo Europa Madrid. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Gracias por venir. Y en último término tenemos a otro invitado, disculpen un momento que se me cae el pinganillo, ya está, a don Antonio Alonso, que ya le conocerán de esta casa, es especialista en relaciones internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí, gracias por invitarme. Bueno, pues ya sin más, vamos a dar, como hacemos siempre, una primera rueda, un primer punto de vista sobre la actualidad de la Unión Europea en relación con aquello que le da título a este programa y que vamos a intentar, entre todos, pues dar las claves para que los telespectadores examinen y se crean también una opinión propia al respecto. El origen de la Unión Europea, con qué fin se creó la Unión Europea y a dónde hemos llegado. Es una cosa que vamos a desgranar, pero primeras impresiones. A ver, embajador. Yo quisiera romper una lanza en favor de los antifascistas de Ventotene, que están olvidados. Todo el mundo habla de Schuman, todo el mundo, en fin, la gente, ¿no? Que se supone que son los padres fundadores, pero se olvida de que hubo un Eugenio Colorni que cayó con las armas en la mano luchando contra los fascistas, y Altiero Spinelli, ¿no? Y Ursula Hirschman, que era su mujer. Esa filia, que digo en francés, está olvidada. Surgieron básicamente para que no volviera a reproducirse el problema de la guerra. Y ellos entendían muy bien que no se puede en absoluto aplicar el concepto de Estado westfaliano en un país como en un entorno como el nuestro, tan relativamente pequeño, y con unas tensiones tan agudas, que había que hacer algo al respecto. Había que poner en común muchas cosas y efectivamente intentaron, pues en la medida de sus posibilidades, poner eso en marcha con éxito, digamos que relativo, ¿no? Porque el Estado-nación clásico westfaliano tira mucho. Y yo creo, sin necesidad de citar a ningún papa, que dentro del Estado-nación no hay salvación para nosotros. O sea, Estados Unidos, Rusia y China, India, pueden ser Estados-nación en sus respectivos lugares y no pasa nada. Pero 27 países aquí pequeñitos, cada uno con su relato nacional y con sus obligaciones, bueno, con sus ilusiones y con un relato nacional que casi con seguridad siempre es falso de toda falsedad, pues no puede sino producir lo que ha producido, que son dos guerras. Yo diría, la primera es la que es la Gran Guerra. La gente que conoció la Primera Guerra Mundial se murió siempre diciendo, cuando decía la Gran Guerra, era la primera, no la segunda. A ella le debemos todo, bueno, todo el desastre que hemos arrastrado, ¿no? Y seguimos en él porque no somos capaces de salir de ahí. Soy optimista en el sentido en el cual cruzar las fronteras sin necesidad de enseñar un papel está muy bien. Tener una moneda común sin tener una autoridad común ya es otra cosa y está causando graves tensiones. También está muy bien el que no haya barreras aduaneras. En fin, hay muchas cosas que muchos europeos están de acuerdo. Sin embargo, en otras nos falta fuerza, ¿no? Y sobre todo nos falta fuerza en el tema institucional. Ahora mismo el continente, espero que lo vayamos desarrollando un poco más. Para mí la Unión Europea no es un problema económico, no es la Unión Europea, los tratados y tal, sino que es la posibilidad de decirle no a Estados Unidos, que ahora mismo nos está llevando al camino de la destrucción. Es decir, la aplicación de un paradigma superado, como es el de la OTAN, a un continente que estaba en paz y que se presentaba con todos los activos para poder funcionar magníficamente bien, como era el caso, se destruyó porque los Estados Unidos insistieron en meter una cuña entre Alemania y Francia y mantener viva la OTAN mientras que Rusia perdonaba a Alemania, ¿no? Esto es un error gravísimo, nos ha llevado pues ni más ni menos que a la implosión. Está implotando en la Unión Europea con gravísimas crisis, porque ya sí estábamos
con graves problemas, uno de ellos naturalmente el que la deuda americana gestionada lamentablemente por ellos su sistema financiero se la han colocado a todo el mundo. Y entonces pues es lo que ha pasado. Y ahora nosotros vemos nuestra juventud, que son digamos, la fuerza moral, está harta de la inflación, está harta de la guerra, y los alemanes en particular están hartos de tener siempre la culpa eterna. Esto ya se tiene que acabar. Somos un continente ocupado, no somos un continente amenazado por Putin, sino somos un continente ocupado. Hay que decirlo con toda claridad. Y la juventud, sobre todo la alemana, ve a sus clases políticas sistémica, o sea, CDU, SPD, como colaboradores. Así lo estableció también De Gaulle cuando le pedía a los norteamericanos que, bueno, que liberaran la región del Ruhr y del Sarre después de su control en la Segunda Guerra Mundial, y ahí se configuró la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que bueno, pues siempre ha tenido esa sombra alargada desde también el propio Plan Marshall. José María, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, gracias. Sí, de hecho la Ley Fundamental de Bonn se le llama Ley Fundamental de Bonn porque precisamente no tiene origen como tal en un poder constituyente originario, porque todavía estaba la ocupación norteamericana y... ¿Cómo estaba? Está. Pero que es la constitución en la que nos hemos basado los españoles, insisto. Adenauer fue el gran promotor. Y bueno, hoy en día Europa, como dice, bueno, cito, me baso mucho en, a mí me gusta un economista que ya es mayor, Ray Dalio, que tiene un libro muy interesante que se llama The Changing World Order, que él dice que hoy en día tenemos varias guerras al mismo tiempo, es decir, no solo militares, tenemos unas guerras monetarias, tenemos unas guerras tecnológicas, y en Europa lo que tenemos hoy en día es un problema, tenemos varios problemas. Primer punto, que desde el Tratado de Lisboa es verdad que ya se profundiza en que la Unión Europea debería tener capacidad coercitiva para exigir que las democracias europeas no solo sean economías de mercado con un mercado común, sino que también tengan que cumplir con el Estado de Derecho. El problema que hemos tenido hasta ahora es que ese cumplimiento del Estado de Derecho que exige la Comisión Europea bajo el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido desigual, es decir, a los países más pequeños, tipo Polonia, Hungría, Rumanía, la Comisión Europea sí se ha atrevido a solicitar la paralización de leyes para jubilar a jueces, etcétera, para modificar la composición del Poder Judicial, pero veremos si se atreve en países too big to fail, como el caso de España. Eso primero, es decir, los europeos, yo hablo generalmente con bastantes abogados de otros países y los que te dicen los húngaros y los rumanos o los polacos es, bueno, ¿y por qué la Comisión Europea fue tan rápido a paralizar nuestra ley del Poder Judicial y sin embargo ahora pues se lo está pensando mucho, por ejemplo en el caso de España, ¿no? Y por otro lado tenemos un problema demográfico, es decir, Europa no tiene natalidad y sin embargo tenemos la población más envejecida del mundo, lógicamente con un estado de bienestar, y lo que hacemos para pagar esas cargas es monetizar nuestra deuda, el quantitative easing que realizó el Banco Central Europeo. Y tenemos un problema de competitividad, como comentábamos fuera de micrófono. En el 2010 Alemania todavía era la locomotora mundial prácticamente a nivel tecnológico. Hoy en día es que más del 90% de los componentes de los parques fotovoltaicos y de los parques eólicos se fabrican en China. Entonces, a nivel de productos de valor añadido, es que ahora mismo China le gana a Alemania. Entonces, Europa es una región envejecida, no es competitiva frente a nuevos actores como el caso de China e incluso India, y tenemos un problema además de deuda pública, porque esta inflación que estamos soportando no es casualidad. Es decir, la semana pasada tenías a Juan Ramón Rayo de la economía austríaca y eso se estudia. Cuando tú emites moneda, ya sea a través de mancomunar deuda para dar subvenciones, quantitative easing, los bancos europeos tienen acceso a la liquidez tras la pandemia, eso produce que inundes el mercado, el gas de la risa monetaria, como dice Daniel Lacalle, y eso se está traduciendo en una inflación perpetua. O sea, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos europeos en los últimos 3 años, estamos hablando de casi el 20% en relación a la subida salarial. No puedes subir los salarios tampoco porque se te vuelve a descabalgar la inflación. Y entonces Europa está atrapada, además de la dinámica geopolítica, que es todavía más complicada porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva, el euro va a rebufo del dólar, pero tampoco puede Europa, por así decirlo, devaluar tanto el euro que por tanto sea una moneda no competitiva frente al dólar. Y porque además eso generaría más inflación todavía. Con lo cual Europa tiene varios problemas y finalmente el déficit de representatividad que Europa no tiene, a pesar de ser un continente a nivel de extensión similar a Estados Unidos,
y con una población un poco superior. El problema es que no tenemos unas elecciones presidenciales directas, porque es verdad que en Estados Unidos hay grandes distancias, pero la elección al presidente es directa. En Europa tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo, donde vamos a elegir un Parlamento Europeo en el cual se van a conformar unas mayorías de las que supuestamente saldrá el presidente de la Comisión Europea, que debería ser el presidente de una Unión Federal, pero que al final lo acaba confirmando el Consejo Europeo, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Al final también tenemos el Consejo Europeo, que es esta reunión de jefes de Estado y Gobierno, el Consejo de la Unión Europea, que es donde se reúnen los ministros de los Estados miembros, con lo cual realmente no tenemos una coerción federal de un presidente europeo que marque las líneas a seguir. Entonces eso provoca un déficit de legitimación de la democracia europea, ¿no? Entonces, bueno, sí que marca unas líneas. El problema es si esas líneas son las que interesan a los países europeos o interesan a otros países de fuera de la Unión Europea. Has dicho una cosa importante, porque mucha gente se lo preguntaba por el tema, por ejemplo, de actualidad, que ya, en fin, la gente ya lo ha normalizado, pero es un auténtico escándalo jurídico el tema de la amnistía, como la Unión Europea se inhibe y, sin embargo, porque dice que no puede meterse en cuestiones domésticas, pero, sin embargo, pues el cereal no es una cuestión doméstica, la pesca no es una cuestión doméstica, y además siempre se mete para que España produzca menos, genere menos, en fin, vamos a hablar de todo eso. Doy paso a Rubén Cabero. Rubén. Bueno, hay un poco por ser la nota discordante. Yo ahí creo que si echamos la vista atrás a todo lo que ha sido, como comentabas, desde la CECA, en ese momento era inimaginable que a día de hoy ahora tengamos 23 Estados miembros que han llegado a negociaciones y a pesar de, en fin, con el tema de las vacunas, del mercado energético, se han conseguido consensos. A pesar de haber distancias entre los países mediterráneos y los países frugales o el bloque de Visegrado, el eje franco-alemán, se han conseguido llegar a consensos que han mejorado mucho la vida de la población. Es cierto que hay problemas, como puede ser la natalidad o la demografía, como ha comentado. Pero es algo importante resaltar también, además, que una cosa que diferencia a la Unión Europea, al Parlamento Europeo en este caso, de los Estados miembros, es esa vocación de llegar a grandes acuerdos, a grandes coaliciones, que eso lo diferencia de los Estados miembros, donde puede haber un poco más de crispación. Y luego, además, en estos últimos años también, creo que es importante señalar, sobre todo con los fondos europeos, que la Unión Europea ha tomado una visión mucho más de fomento de la industria y digamos, de fomento de la autonomía estratégica, que como habéis comentado, para competir con Estados Unidos o con China, es muy importante y es algo que un Estado miembro no puede hacer exclusivamente. Es necesario esta unidad y estos consensos. Lo que ha habido subvenciones para adoptar energías renovables y destruir un tejido energético, por ejemplo en Alemania, como las nucleares, etcétera, etcétera. Claro, pero ahí con los fondos europeos lo que se está intentando es crear hubs de electromovilidad, hubs de microchips, para precisamente ser competitivos. Con la ley de microchips se pretende que en 2030 lleguemos, o sea, la Unión Europea tenga el 20% de todo el mercado de los microchips, teniendo en cuenta pues, que ya China va muy avanzado, Estados Unidos también. Vamos a verlo. Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues si nos has pedido una primera pincelada, bueno, ya me han quitado casi todos los temas, ¿verdad? Pero así muy por encima, efectivamente, lo que decía José María de la falta de legitimidad democrática, yo también lo tenía, digamos, preparado, ¿no? En el sentido de que nosotros solo podemos elegir a los diputados del Parlamento Europeo, pero luego, efectivamente, a la que es el poder, a quien ejerce el poder ejecutivo de la Unión, que es la Comisión Europea, nosotros no lo proponemos, el pueblo no lo propone. Es algo que negocian en oscuros sitios y en oscuros restaurantes pues los jefes de Estado y de Gobierno y vaya usted a saber quién más, ¿no? Entonces, ellos proponen, es verdad que tienen que pasar por un examen en el Parlamento Europeo, generalmente lo suelen pasar. Creo recordar que a Rocco Buttiglione le tiraron para atrás en ese examen, pero salvo ese ejemplo, yo prácticamente no recuerdo ningún otro, ¿no? Entonces, esa Comisión Europea sale del Parlamento, hombre, pues quiero decir, la legitimidad democrática del Parlamento Europeo se ve claramente, más o menos, porque es el pueblo en una circunscripción única que es el Estado, etcétera. Muy bien, de acuerdo, pero para ver la legitimidad democrática de la Comisión, etcétera, hay que dar 3 o 4 derivadas, 3 o 4 volteretas en el aire y dar un salto de fe bastante grande. Eso por un lado. Luego, quiero recordar aquí algo que dijo Borrell. Borrell visitó recientemente Madrid, vino a mi universidad y soltó 3 o 4 perlas que dije, creo que nadie está grabando esto, porque
si lo estuvieran grabando, nadie se creería que Borrell ha dicho esto, ¿no? Entonces, porque estuvo hablando de la autonomía estratégica. Y bueno, insistió en que nosotros tendríamos que tener autonomía estratégica y que nos tendríamos que dar cuenta de un pequeño detalle, y es que hace 40 años, o después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, Europa, la población del continente europeo era como el 25% de la población mundial y ahora estamos por el 5%. Es decir, que la relevancia demográfica, de nuevo, de Europa, pues es poco relevante. Por decirlo finamente, somos irrelevantes desde el punto de vista demográfico, pero también desde el punto de vista económico y comercial. Al final resulta, y lo decía Borrell, insisto, que al final quien lleva la voz cantante es Estados Unidos y es China, pero Europa se ha vuelto completamente irrelevante. Insisto, yo casi no salgo de mi asombro en ese momento, pero insisto, lo dice Borrell, y a pesar de que lo dice Borrell, es verdad. Es decir, la falta de nuestra autonomía estratégica es más que evidente para el futuro, pero ojo, también para hoy. Y lo último que quería decir en esta pincelada es nuestra irrelevancia como pueblo, como población europea, con respecto a la toma de decisiones importantes. Que nos van a quitar el coche, el diésel, ¿no? El diésel de los coches. Oiga, ¿usted cuando votó hace 5 años se le preguntó sobre eso? ¿Se ha hecho un referéndum en Europa para preguntarle eso? Es que eso es una decisión muy importante. Lógicamente, para los que ganamos 3 millones de euros al año, pues comprarte un coche diésel o no, pues eso es una decisión irrelevante. Pero para la pobre gente que gana, yo qué sé, 30, 40 mil euros al año, pues eso es una decisión relevante para 15 o 20 años. ¿Hace 5 años se te preguntó a ti sobre esto? No. ¿Hace 5 años se te preguntó a ti acerca de las CBDC, las monedas digitales dirigidas por bancos centrales? No. Y sin embargo, nos las vamos a comer con patatas fritas. Y eso afecta a nuestra soberanía y a nuestro bolsillo y a nuestra vida del día a día. Eso depende, y atención a esto, eso depende del Parlamento que nosotros elegimos. Al final se vota allí, sí, pero ¿y qué? ¿Quién marca la agenda? ¿Quién marca los temas que se discuten en el Parlamento Europeo? ¿Somos nosotros o son otros poderes, son otras personas, son otras instituciones las que deciden? Pues vamos a discutir de esto y de esto y vamos a aprobar esto, esto y esto. Y ya lo último, una de las últimas decisiones. ¿Quién ha decidido, quién ha dado permiso para meternos en una guerra contra Rusia? Porque eso es algo bastante grave. No, solo estamos ayudando. Hombre, podría poner yo comparaciones y ejemplos propios de las 10 y pico de la noche, pero poco honestos, así que no lo voy a poner. Pero no estamos ayudando, estamos metidos de lleno, ¿no? Cuando la logística depende de nosotros, cuando el dinero de Ucrania depende de nosotros. Ucrania no tiene dinero, no tiene fondos. Es decir, se lo damos nosotros y los americanos, Occidente. Dinero, armas, planificación, estrategia, mando y control. No, hombre, es Zelensky o es la Junta de Estado Mayor de la Defensa quien da las órdenes. Bien, y sin permiso de los amos, de verdad. ¿Pero alguien se lo puede creer esto? Sanciones que ha puesto la Unión Europea contra Rusia, que por cierto son sanciones contra nosotros. Esto cualquiera, por muy pro-occidental y por muy pro-OTAN que se sea, lo dice. Es decir, esto han sido al final las sanciones que han revertido contra nosotros. Es decir, si estamos apoyando todo este conjunto de cosas, logística, armamento, toma de decisiones, comando y control, sanciones, que es guerra económica, que son instrumentos de guerra económica, pues no estamos ayudando a uno de los dos bandos, que eso ya sería, sino que estamos metidos de lleno contra uno de los dos bandos.